Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos en un segmento más de su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos duros, la información y la voluntad con la convicción de seguir hablando en pro de México siempre está presente. Porque hoy que no tenemos por qué temer, o eso es lo que nos dicen nuestros políticos y gobernantes, con más razón debemos entonces difundir este tipo de espacios en donde hablemos acerca de las noticias, de la política, la geopolítica y la importancia de las decisiones que nuestros gobernantes están tomando con respecto a las políticas públicas, legislaciones e incidencia activa de elementos militares en la vida pública de México. Entonces, hoy que el gobierno federal habla de transparencia y de datos y de cómo es un gobierno con los brazos abiertos al pueblo, nosotros como pueblo no tenemos nada más que hacer que verlos, preguntarles, cuestionarles y hablar, debatir, compartir, traer a la mesa, traer la política a la mesa y verdaderamente decir, tenemos que ver lo que está sucediendo con México. Y es así que el día de hoy traigo una noticia muy lamentable. Lamentable en la imagen que México maneja. Lamentable en los decesos que sucedieron, a quienes les ofrecemos nuestro respeto, porque las muertes nunca son motivo de alegría. Esto no es propaganda política o golpeteo. Esto es conciencia, necesidad, importancia a un nivel social que no puede evitarse, que debe compartirse. Y es así que vamos a hablar acerca de esa maravilla natural, de esa maravilla arquitectónica mexicana, que nos llena de orgullo decir, eso fue construido por nuestros antepasados, pero que hoy también nos llena de tristeza, nos llena de lástima, de condolencias. Vamos a voltear a ver a nuestro querido Teotihuacán para decir que precisamente el día de ayer, 20 de abril, sucedió un hecho ilícito profundamente desconcertante para la ciudadanía mexicana. Porque allá en la pirámide de la Luna, allá donde se posa la cultura, la historia y todo de lo que como mexicanos estamos tan orgullosos, ese valor turístico que México siempre ha mantenido y siempre ha compartido a nivel internacional, posicionándonos históricamente como un estandarte del turismo, de los viajes a nivel internacional, recibiendo turistas europeos, estadounidenses, canadienses, de Centro, Sudamérica, de África, de cada parte del mundo. México es referente para recibir a los turistas con algarabía, con gozo, con disfrute, con elegancia, con diversión nunca antes vista para ellos, porque ese ímpetu y estilo folclórico mexicano rara vez otro país lo podría recrear. Pero qué tristeza que hoy no somos voz en el mundo por estas maravillas arquitectónicas, culturales, naturales, que antes sí nos posicionaban como un elemento turístico de gran valor para la humanidad, no necesariamente para un sector, para la humanidad. Y lamentablemente hoy somos sinónimo de violencia, de asesinatos, de impunidad y de falta de investigación adecuada sobre los delitos. Es así que ya salió el primer comunicado. Un comunicado de Estados Unidos y de Londres, de Reino Unido, en donde dicen que no recomiendan viajar a México porque una situación de inseguridad avasallante está golpeteando nuestras calles y esas nuestras maravillas arquitectónicas que tanto orgullo nos generan hoy están siendo lastimadas. Lastimadas por la sangre no solo de mexicanos, sino también de extranjeros que se está derramando en nuestras calles sin que nadie haga nada, sin que haya una política de respuesta directa del gobierno federal y de los gobiernos locales para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico. ¿Cómo entonces, si no tenemos una estrategia adecuada y no tenemos propuestas de mejoramiento en la lucha contra el narcotráfico, podemos tener la cara internacional de llegar y decirle al mundo, ven a México, visítanos, consúmenos? Esto repercute entonces en un golpe internacional de la imagen pública de México y un país que pretende ver hacia el turismo y volverse y mantenerse, mejor dicho, porque ya lo éramos, como un estandarte
del turismo a nivel internacional, ¿cómo podemos mantener esas aspiraciones si en la realidad no tenemos los elementos adecuados de seguridad para decir los turistas entran y salen de México? Porque hoy los turistas entraron a México pero salieron muertos lamentablemente, y es así como 13 heridos de múltiples nacionalidades el 20 de abril lamentablemente fueron víctimas de la delincuencia organizada que los mexicanos estamos sufriendo y que el gobierno no está combatiendo. 6 estadounidenses, 3 colombianos, 2 brasileños, un ruso y un canadiense. Menores de edad estaban entre las víctimas de esos viajes familiares que uno dice vamos a generar muy buenos recuerdos los de las balas que surcaban los aires, o buenos recuerdos los de la sangre que se derramaba en el piso, o buenos recuerdos tal vez los gritos de los narcotraficantes que llegaban a la natural, a la maravilla arquitectónica de México, que las autoridades no tenían el control. Es indignante, es molesto, es triste y desconcertante. Un pánico generalizado arribó a las zonas, una de las zonas más visitadas del país a nivel mundial, que simplemente fue desplazada en sus turistas, en su algarabía, en su folclore, en su disfrute. Porque yo les pregunto a ustedes, de vacaciones, ¿quién disfrutaría? Dejar el estrés del trabajo, dejar la escuela, dejar todas estas cargas que se acumulan a lo largo del año, de ansiedad, depresión incluso, para ir a viajar en familia, pasar unos buenos días de descanso allá en México, que tan bueno es, allá en México que tanto se disfruta, y al contrario, encontrar balas, armas, destrucción y muerte caótica, distópica, algo que en México, por lo menos en esas zonas, no se veía. Y esto nos expone y crea una vulnerabilidad, una situación de vulnerabilidad en donde México está dando la imagen de no están seguros mis mexicanos y tampoco están seguros los extranjeros que vengan. Extraordinario si consideramos que estamos a 52 días del Mundial, cuando México se posiciona como sede de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, el Mundial de Fútbol, y damos la imagen de que no pueden venir o que no es recomendable que vengan, porque lo único que van a encontrar son balas y armas. Ahora se emite una alerta mundial de un daño inmediato a las personas que entren a México. Esto repercute directamente en cómo México puede hablar de promoción, de publicidad, de éxito, de avance. ¿Cómo puede el gobierno federal decir estamos avanzando en la estrategia de seguridad si organismos internacionales, países, embajadas nos vienen a decir no vayan a México, no visiten México? ¿Y qué pasa entonces con los mexicanos? Con los mexicanos que sí estamos en México, que no podemos retirarnos, que amamos a nuestra tierra y que no queremos dejarla. ¿Qué pasa entonces con ellos? ¿Qué pasa con los mexicanos que están derramando su sangre? No quieran, no, ni siquiera porque sean militares o grupos organizados, solamente porque van caminando. Los turistas que no le hacían daño a nadie. ¿Qué va a decir la presidenta? Que siguen manteniendo solamente un esquema en donde los delincuentes son los que sufren la violencia. No es cierto. Se está demostrando con hechos, no con palabras, que hoy por hoy México es inseguro para los turistas, para los visitantes. Y si ellos que vienen solo unos cuantos días están en una situación de inseguridad tan grave que sus países les recomiendan, no vayas. Si no tienes que ir, no vayas, vete a otro lado. Esa es la imagen que tiene México. Y entonces, ¿qué pasa con los que vivimos aquí 24 horas del día, 7 días a la semana, 31 días del mes, 365 días del año? ¿Qué pasa entonces con nosotros los mexicanos que estamos encadenados a México, pero por el amor, por la cultura? Porque es nuestra tierra y no la queremos dejar. ¿Qué pasa? Porque ya nos empezamos a ver obligados a desertar,
pero no desertar porque no queramos a nuestra patria, sino porque vemos que nuestra patria está agonizando y es ahí donde tenemos que hacer lucha, y es ahí donde tenemos que esforzarnos, y es ahí donde tenemos que decir: México, despierta México, porque las muertes, la sangre se dicen muy rápido y se dicen muy fácil, y aquí en 14, 15 minutos yo puedo hablar de esa noticia, pero no será suficiente para establecer la indignación, el enojo, la injuria que hoy se está sufriendo en nuestra tierra. No podemos permitirlo. México, despierta. Esa es una situación que desemboca una cantidad de cadenas y repercusiones para México que no puede solamente evitarse de ver. Es necesario que como mexicanos le demos un foco de atención especializada a esta materia de inseguridad y digamos: ¿qué sigue? Ya tuvimos un problema, ¿qué sigue? ¿Cómo vamos a asegurar la resistencia de los mexicanos y de los turistas? ¿Cómo vamos a asegurar la seguridad indispensable, un derecho humano para que los mexicanos puedan salir a las calles, para que puedan llevar sus vidas normales, para que no tengan miedo de conocer, de viajar? Porque nos estamos enfocando en el ámbito internacional, pero ¿qué pasa entonces con el pequeño del estado de Oaxaca, que quiere llegar a Teotihuacán? También va a correr peligro. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que quieran ir a Huatulco, que quieran ir a Cancún, que quieran conocer Yucatán? También van entonces a sufrir la inseguridad en las zonas turísticas de México más grandes. ¿De verdad estamos entonces diciendo que a partir de hoy ya nadie está seguro, ni los mexicanos, ni los turistas, ni nadie que nos pueda acompañar? ¿Es en serio que a eso hemos llegado? ¿Es en serio que eso es lo que vamos a permitir como mexicanos? Me niego, me rehúso a pensar que la batalla esté perdida, que la guerra se haya terminado, porque hoy tal vez sufrimos pérdidas. No podemos detenernos a decir: se acabó y no haré nada más. No podemos ser conformistas con la situación actual del país. Es imperativo, demandante, necesario y urgente que como mexicanos propongamos, exijamos y reconozcamos que hay errores que tienen que solventarse. Esto no es un equipo de fútbol en donde nos subimos al partido y decimos: vamos a apoyar este partido contra lo que venga. No, esto no es una mala racha. Esto es una perspectiva necesaria de corregir, de cambiar, de modificar. Esto es algo que sí o sí debe mantenerse dentro de los esquemas mexicanos de seguridad nacional. Esto es urgente, necesario y sumamente indispensable de tratar, acatar y manejar como Estado mexicano. Y nosotros como sociedad unida tenemos la obligación de acercarnos, de luchar y de nosotros también mantener nuestro ojo, nuestra mirada en las noticias públicas que están sucediendo. Los invito a consultar más información al respecto, porque tal vez así entiendan la indignación, molestia y tristeza que envuelve mi corazón el día de hoy. Como siempre, esto es La Voz Incómoda. No se vayan, continuemos con el siguiente segmento del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches. Regresamos aquí al segundo segmento del día de hoy, 21 de abril, en su programa favorito, La Voz Incómoda, dentro de El Burrito Fronterizo. Y es así que, después de las lamentables noticias que vivimos en el segmento anterior de este mismo capítulo, me pregunto: bueno, pero la inseguridad entonces ha sido tan evidente en México que ya debe estar siendo combatida, ¿verdad? Ya debemos estar pidiendo ayuda a organismos internacionales o inclusive a elementos policiales de otros países para capacitar a los elementos de seguridad de México y que podamos hacer frente a este tipo de sucesos, porque se vuelve indignante. Retomando un poco el tema anterior, que una persona armada entra a Teotihuacán y genera múltiples disparos, lo que ya nos hace preguntarnos: ¿cómo es que una persona entró a una de las zonas más seguras del país armado? Pudo disparar múltiples veces antes de ser detenido, antes de ser asegurado, lo que representa un fallo total de prevención, de seguridad, de acatamiento de los protocolos, de las medidas que se pueden aplicar en México. Esto es preocupante
Es molesto y es indignante. Y deberíamos estar hablando más del tema. Pero bueno, supongamos que esto fue un hecho aislado, ¿verdad? Un hecho que no se repite constantemente en México porque solamente fue en un caso turístico. Es más, incluso podríamos hablar de terrorismo para manchar la imagen federal de México. No dudo que nuestros mandatarios allá en el poder federal lleguen a decir eso en algún momento. Pero no podemos hablar de un caso aislado y no podemos cerrarnos a lo que está sucediendo en el país. Cuando llega Volker Turk, un comisionado de las Naciones Unidas que viene a México y empieza a realizar un dictamen acerca de la situación de inseguridad que vive el país, como parte de una campaña ordinaria y permanente de la Organización de las Naciones Unidas. Este diplomático internacional viene a México con la intención de recomendar, proponer, ahondar y verdaderamente sumar a la situación de inseguridad que está viviendo México, que ya es notoria a nivel internacional. Y sin embargo es recibido y se encuentra con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como integrantes de los 3 poderes de gobierno que tiene México. Sin embargo, él comenta que no viene a criticar, no viene a reprochar, viene y en sus palabras dice: estoy aquí en México en una visita oficial para reunirme con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas, y para abordar los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. Y es así que podríamos decir, bueno, este funcionario viene a apoyar, a crear, a multiplicar. Entonces vamos a apoyarlo, vamos a darle las atenciones y, más allá de las atenciones, los medios necesarios para que cumpla con su trabajo, sumar a la seguridad a nivel mundial y en este caso en concreto específico, México. Pero no, las cuestiones que plantea la presidenta se voltean y se molestan. ¿Por qué? Porque este funcionario lamentablemente viene y nos dice que después de un análisis desde el 2012 hasta el 2026, estudia la violencia como un fenómeno evolucionando, que está evolucionando en México, un fenómeno progresivo que va de menos a más. Y destaca que hay más de 132.400 personas desaparecidas y no localizadas registrado hasta el 19 de febrero del 2026. Hay más de 72.000 restos humanos en México aún sin identificar, concluyendo que existen indicios bien fundados y justificados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y siguen perpetrándose en México como crímenes de lesa humanidad, es decir, como eventos tan atroces y sucesos tan horribles que terminan por destruir la buena imagen de México, porque hoy no estamos seguros como seres humanos. La dignidad está siendo atentada aquí en nuestra patria, porque no hay elementos de seguridad para decir que vamos a encontrar a los desaparecidos, no hay elementos materiales de facto que prueben que los protocolos y mecanismos que México está utilizando son buenos, y si así fuera no tendríamos a más de 70.000 restos humanos sin identificar y no tendríamos a más de 132.400 desaparecidos que al 19 de febrero siguen sin poder encontrarse. ¿Cómo puede ser entonces que digamos que en México reina la paz y reina la prosperidad, que estamos avanzando con la perspectiva del gobierno federal, si los hechos claramente indican que no es así? Que no se está avanzando en la estrategia de seguridad, al contrario, se está retrocediendo, se está atacando. Esto tiene que atenderse con premura, con necesidad, con urgencia y con importancia de vida. No pues quedarnos callados. No podemos entonces quedarnos esperando a ver qué es lo siguiente que va a suceder, qué es lo siguiente, quién va a ser el siguiente funcionario que va a llegar a decir México tiene problemas, porque ya vino la Organización de las Naciones Unidas, ya están hablando los periódicos, ya está hablando la asociación civil, ya están levantando las voces en pro de México. Y lo que yo me pregunto es: México, ¿tú vas a reaccionar? México, ¿tú cuándo vas a reaccionar? ¿Cuándo vas a darnos estrategias, planteamientos, protocolos eficientes y efectivos para que verdaderamente podamos acreditar un cambio
benéfico para la seguridad de nuestros compatriotas? Aparentemente muy pronto no lo será. Y ahí es donde la presidenta Claudia Sheinbaum cuestiona al reporte. No dice que va a mejorar la situación o que va a proponer nuevos cambios o que va a sumarse a la Organización de las Naciones Unidas, no invita a capacitaciones, no busca invertir en nuevos elementos de seguridad o en protocolos, en planes para poder combatir la delincuencia organizada que se sufre a través del crimen organizado hoy en México. No busca reparación del daño, no busca prevención, no busca ejecución de la ley de manera material para que la seguridad se constituya como un pilar de facto que en México sí esté funcionando. No, lo que sale a hacer la presidenta es decir que los datos son exagerados y que es muy poco exacto, que no es muy exacto, debido a que extrapola datos, presuntamente extrapola datos de casos estatales anteriores a la situación nacional actual. Sin embargo, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos decir que ya los datos anteriores ya pasaron? La estrategia de seguridad, para estudiarse de manera integral, debe analizarse en el crecimiento paulatino que a través del tiempo la presidenta no puede solamente salir a decir eso pasó en el sexenio anterior, no me corresponde, porque no se está diciendo, aunque le puede quedar el saco, que es culpa de este gobierno. Se está diciendo que la situación de facto de México amerita una estrategia de seguridad diferente, nueva, tajante, más fuerte, porque México está siendo vulnerado y generando espacios para violaciones de derechos humanos para los ciudadanos. Entonces, cuando deberíamos ver una reacción positiva, de suma, de multiplicación, de proposición, no, lo único que nos encontramos es que la presidenta sale a decir estas manos, yo tengo otros datos, como decía su predecesor, y sale a cuestionar este informe internacional que se rinde sobre México, en vez de que México realmente siga a estas organizaciones civiles que de manera particular ya se han posicionado como galardones de derechos humanos, como defensoras de los mismos, han pedido al gobierno federal que acepte la ayuda internacional y que considere la decisión de crear oportunidades para que agentes externos vengan a ayudar a México, no necesariamente que ejecuten los operativos, no necesariamente que vengan a robarnos la soberanía nacional, pero ¿de qué nos sirve esa soberanía nacional si el mexicano promedio se está muriendo? ¿De qué me sirve a mí esa soberanía nacional si se están vulnerando los derechos humanos, si se está rompiendo la situación de seguridad, si cada vez es más problemático para el mexicano promedio salir a las calles de México? Hoy que México representa un foco rojo a nivel internacional, la cuarta transformación no para de negar el problema, no para de excusarse, no para de dar falsas justificaciones cuando no las necesitamos. Lo que necesitamos es un cambio en la estrategia de seguridad, es un emblema que verdaderamente apoye a las familias mexicanas, apoye y contribuya de manera efectiva a la seguridad, a las planeaciones, a los trabajos, que podamos reducir de manera fáctica, de manera efectiva lo que está sucediendo en México, que podamos reducir los golpes, los peligros, la violencia, la inseguridad, porque solamente así podremos en México tener un mejor mañana, un mejor futuro, pero no parece ser que a nuestras autoridades federales esto no les importa, esto no les interesa, y déjenme decirles que eso es muy peligroso para el destino de nuestra patria, para el destino de nuestro país. Y aquí surgen preguntas necesarias. ¿Por qué el gobierno reduce? ¿Por qué el gobierno maquilla, oculta las cifras en lugar de aceptarlas y de combatir el problema? Le interesa más el discurso político que el elemento de facto que cambia la realidad de las y los mexicanos. ¿Dónde están las respuestas a las más de 132,000 familias que hoy tienen desaparecidos? ¿Dónde están los planes para atenderlas? ¿Por qué las madres buscadoras
siguen haciendo el trabajo del Estado? ¿Por qué cuando deberíamos tener autoridades competentes para cambiar y preservar la seguridad en México, sigue teniendo que ser la organización civil, la asociación civil, la que salga a luchar, la que salga a buscar a los desaparecidos? Ninguna madre tendría que buscar a sus hijos, los restos de sus hijos, en las canaletas, en los desagües, en las calles. Nadie tendría que pasar por ese martirio. Hoy lo que está ocurriendo en México es una crisis de seguridad, de desapariciones a un nivel masivo, extraordinario, espantoso, con miles de familias abandonadas, dejadas a su suerte, olvidadas por el Estado, sin protección, sin cobertura. Un Estado que no da respuesta, pero que da muchas excusas, que se esconde y que maquilla las cifras para que nadie se dé cuenta, con narrativas que no buscan tomar responsabilidades, sino repartirlas con los otros. Claudia Sheinbaum no está corrigiendo el rumbo, no está aceptando los problemáticos y las red flags, como dicen los jóvenes, de que México está viviendo inseguridad. Y al contrario, se limita a esconder los hechos, a cambiarlos, a cuestionar a la Organización de las Naciones Unidas y decir: no es cierto, tu estudio hecho por expertos no es cierto porque yo tengo otros datos. Al desacreditar a la ONU y rechazar estos señalamientos de urgencia para la situación de seguridad en México, estamos creando versiones que no coinciden en el discurso y los hechos. No hay liderazgo frente a esta crisis, hay una pelea de egos y de poder político. El señalamiento de estos posibles crímenes de lesa humanidad es sumamente grave porque significa que se está perpetuando una situación extraordinaria en nuestro país, y esa combinación es la que define un momento y un rumbo actual en la vida que no podemos darnos el lujo de mantener. Esto es La Voz Incómoda, no se vayan y ya vamos terminando con el capítulo del día de hoy. Los esperamos con un fuerte abrazo. Finalmente regresamos a este último segmento del capítulo del día de hoy con una noticia que ya hemos hablado precisamente ayer, pero que no deja de ser motivo de celebración. Y si ayer estábamos indignados por la respuesta federal, hoy tenemos que acuerpar a las acciones locales que nuestro hermoso estado de Chihuahua está manejando, promoviendo, incentivando a raíz de los vínculos de capacitación técnica que se llevaron a cabo con elementos de Estados Unidos para los elementos de seguridad activos en México, en el estado de Chihuahua. Y es así que lograron no solamente la identificación y ubicación, sino el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes que se han encontrado en la historia mexicana. Y es así que hoy es motivo de reconocer los logros, de reconocer lo que está sucediendo y el rumbo hacia donde vamos. Y por eso considero que honra a quien honra merece y reconocimiento a quien reconocimiento merece, y hablaremos de Maru Campos, la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, que realizó vínculos efectivos a nivel internacional para capacitar a elementos activos, como ya hemos hablado, y lograron el desmantelamiento de uno de los más grandes narcolaboratorios que se han encontrado en México. Y aquí hay varios aspectos que vale la pena recalcar. El primero es que este logro en la lucha contra el narcotráfico es una brecha de un antes y un después, demostrando que las entidades federativas pueden contribuir a la lucha contra el narcotráfico sin esperar que el gobierno federal haga absolutamente todo. Y en ese orden de ideas es que se vuelve un estandarte, punta de lanza el estado de Chihuahua para decir: vamos construyendo, vamos trabajando y nos interesa tanto mantener la seguridad para las y los mexicanos, las y los chihuahuenses, que vamos a invertir, vamos a trabajar. Y esto de facto genera una invitación a las demás entidades federativas dentro de México para que sigan este ejemplo. Un reconocimiento a funcionarios públicos que han demostrado
que el gobierno federal no lo es todo en estos 3 niveles de gobierno que maneja México. Un logro que en un segundo aspecto debe ser reconocido entre la Fiscalía del Estado y las Fuerzas Armadas del país, que también participaron, que no pueden ser olvidadas, porque los elementos activos que tenemos en México son fieles a la patria. Tal vez el problema está más arriba. Ya se había comunicado estos esquemas en un tercer momento con la presidenta para conversar de lo que está sucediendo, para ver un elemento positivo que sucedió y ver la manera de replicarlo en otros estados. Y es así que Maru Campos sale con nosotros a decir: México, Chihuahua, vamos para adelante. Ya pedí audiencia con la presidenta electa en México para poder crear espacios y lugares en donde se hable de la seguridad, se recreen estrategias y se usen elementos óptimos para asegurar que México sea un país seguro para los. La solidaridad y apoyo que la gobernadora Maru Campos mantiene con las víctimas de la delincuencia se deja en claro no solo en el discurso, sino en los hechos con los que ella está combatiendo al narcotráfico. Y las líneas que se han manejado hoy en Chihuahua es que los resultados duros contra el narco no son ambigüedades, son extremos específicos de acción, de oportunidad y de crecimiento. Hoy podemos sentirnos orgullosos de que en Chihuahua el delincuente pierde, los malos caen y pagan duro y fuerte, porque la impunidad no se está perpetuando, porque no se permitirá que lamentablemente se creen drogas dentro de México, sustancias nocivas para la salud que no pretenden ser encubiertas y ocultas por nuestra tierra. Hoy no vamos a caer más en falacias narrativas de si el país o las fronteras, de que aquí en algunos lugares sí va a haber oportunidad de la seguridad y en otros ya no. No. Hoy de lo que vamos a hablar es que en México, en Chihuahua, jalamos parejo, y a quien irrumpe la ley se le condena, se le persigue y se le investiga. La droga no puede llegar a las familias. La paz y la seguridad debe entregársele a las y los chihuahuenses. Y hoy las decisiones del gobierno estatal nos están demostrando con hechos y no con palabras que se sigue adelante. Porque el descubrimiento de uno de los narcolaboratorios más grandes en los últimos años que se ha hecho en Chihuahua ya fue ampliamente abordado, pero necesitamos darle esa injundia, esa fuerza, esa capacidad y tenacidad de decir: hacia allá vamos, se debe reconocer, y estamos avanzando. Estamos avanzando en la lucha contra la delincuencia organizada. Eso a nivel local en Chihuahua es un estandarte de facto que ha quedado demostrado. Los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado dan buenos resultados, y se ha planteado en informes de mandos locales que debe seguirse tanto la soberanía federal como la soberanía estatal. Y con estos responsables y con estos puntos de acuerdo, Maru Campos sale a decir que ya ha solicitado audiencia con la presidencia. Y aunque se reconoce que hay muchas caras largas en Morena, porque en Chihuahua se combate al crimen organizado, ahí es donde nos tenemos que poner a pensar: ¿a quién habrán molestado? ¿A quién le habrán quitado el negocio? ¿Por qué el gobierno federal está criticando al gobierno local? ¿Por qué se golpetea políticamente a Maru Campos por haber hecho su trabajo como gobernadora constitucional, salvaguardando la soberanía estatal del estado de Chihuahua? Uno se enoja cuando golpean a sus amigos, cuando los maltratan. Entonces, Claudia, ¿quiénes son tus amigos que te estás enojando porque golpearon a los delincuentes? Entonces, hoy que debería ser un día de celebración porque estamos ganándole al enemigo, ¿en qué actitud vemos a los funcionarios federales? ¿En qué actitud nos damos cuenta de que ellos no están felices? Ellos están descontentos, ellos están enojados, molestos, criticando, atacando a Maru Campos, que solamente ha hecho su trabajo
dentro de esta organización. Hoy ella sale a explicar lo que ha sucedido, como un funcionario verdadero, a decir: vamos a rendir cuentas, vamos a hablar de lo que sucedió y vamos a reconocer a los activos que lucharon en pro de la seguridad y la soberanía nacional. Y es así que corre el video, como dicen por ahí. Quiero pedirles para hablar sobre un tema que ha estado, un tema que es importante para el estado de Chihuahua y que fue el desmantelamiento de un laboratorio, hasta ahorita el laboratorio más grande del cual se tenga conocimiento, laboratorio donde desgraciadamente se hacía droga dura. Esta droga que destruye países, comunidades, familias, que destruye y a nuestros niños. Déjenme destacar, porque no he tenido la oportunidad de hacerlo de manera pública, destacar lo importante que fue el resultado de este operativo que realizó la Fiscalía General del Estado en coordinación con el Ejército Mexicano. Esto se trata del desmantelamiento, como les decía, de uno de los laboratorios más grandes de metanfetaminas y de otras drogas sintéticas en el país, como el cristal. Esto es un gran logro del Ejército Mexicano y de la Fiscalía en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. La información que una servidora tiene es la misma que ya dio a conocer la Fiscalía y que está preparando un reporte más detallado sobre el tema. Aprovecho para comentar de manera estatal y nacional que una servidora ya ha solicitado la reunión con la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para platicar sobre el tema, y quiero reiterar mi solidaridad y apoyo para las familias de los fallecidos y darle, por supuesto, mi reconocimiento y el del Estado de Chihuahua a las Fuerzas Armadas, a sus mandos y a las fuerzas estatales por su trabajo coordinado. Muchísimas gracias. Y ustedes lo escucharon, damas y caballeros, chihuahuenses y mexicanos. Esas son las palabras con las que Maru Campos sale a explicar que la estrategia en pro de la seguridad está siendo eficiente y que ella ya le ha solicitado a la Presidenta de la República que puedan entablar una relación de cooperación efectiva entre el gobierno local y el gobierno federal. Y es así que tenemos nosotros que difundir estas noticias para que en los demás estados de la República se haga eco, que demostremos que lo que mejor le va a los políticos, por lo menos para su conveniencia, es de verdad velar por los intereses del pueblo, de la nación, de la patria. Que si lo quieren ver, que hagan propaganda, pero propaganda de buenos hechos. Hoy, que la gobernadora sale a decir: lo logramos, dimos un golpe fuerte, y quiero invitar al gobierno federal a que se una a la lucha, cuando deberíamos todos como mexicanos estar orgullosos y esperanzados, porque ya se está abriendo un camino de luz, un extracto de oportunidad para que tengamos espacios limpios, seguros, sanos, para las y los chihuahuenses, para las y los mexicanos. Por el contrario, el gobierno federal está luchando, está pataleando, está atacando, está criticando, y yo no entiendo por qué. Yo verdaderamente no entiendo por qué se está desacreditando un golpe al narcotráfico tan importante como el que el estado de Chihuahua logró realizar. ¿Por qué no se está respaldando esta estrategia? ¿Por qué no se está buscando ya, a la de ya, traer un eco, una representación de esto, una recreación en cada parte del país? ¿Por qué? ¿Por qué incomoda que el estado de Chihuahua entregue resultados? Tal vez porque esto está evidenciando que es posible el avance, que es posible la lucha, que es posible que México gane contra la delincuencia, pero que el gobierno federal no lo ha hecho con más recursos, no lo ha hecho con más tiempo y no lo ha hecho con presuntamente más interés, pero no ha logrado avances. Pero no ha logrado crecer, no ha logrado aumentar los números en ventajas contra el crimen organizado, y por el contrario, el estado de Chihuahua está a punto de ser un emblemático, un referente de cómo hay que combatir a la delincuencia.
¿Qué se intenta ocultar con tanta prisa por parte del gobierno federal que no les gusta darle atención al operativo que se realizó en Chihuahua? ¿Tanto les pesa que los partidos realicen algo en pro del pueblo? ¿Tanto les pesa que un candidato, que un gobernador, que una gobernadora de otro partido haya hecho algo bien? ¿Dónde está la visibilidad a las políticas mujeres? ¿Dónde está entonces la visibilidad a la lucha en pro de México? La importancia de la patria que tanto se pregona. ¿Dónde están esos avances? Hoy Chihuahua ha realizado un elemento preponderante para que el Estado mexicano tome visibilidad, tome fuerza y tome valentía. Hoy deberíamos estar haciendo esto de forma constante, ubicar, intervenir, sancionar, desmantelando estructuras criminales, cosa que parece no interesarle al gobierno en turno. Hoy un Estado lo hizo con sus propios medios, con sus escasos recursos y con lo poco que ha podido coordinarse con el ejército mexicano. El resultado es concreto, positivo, benéfico. Las preguntas salen a relucir. ¿Por qué la Cuarta Transformación responde atacando? ¿Por qué no reconocen los logros? ¿Por qué no reconocen que se está logrando avanzar, que se está caminando en pro de la seguridad nacional, en contra del narcotráfico? ¿Por qué intentan desacreditar, ensuciar, amañar? ¿Por qué prefieren cuestionar a los que sí actúan en pro de la seguridad en vez de decir vamos a sumarnos y vamos a recrear esto a nivel nacional? ¿Por qué tanta molestia? ¿Acaso hay intereses de por medio que no están siendo beneficiados? Eso es lo único que el gobierno federal nos está dejando pensar. Cuando el poder ataca a quien sí rompe la ley y sí golpea al narcotráfico, deberíamos estar aplaudiendo, deberíamos estar celebrando, no criticando y atacando al gobierno del estado que sí invirtió en la defensa de las y los mexicanos. La 4T está desviando atención y protegiendo una narrativa institucional que los hechos desmantelan. Porque el hecho de decir encontramos un narcolaboratorio implica que sí estamos en una situación de violencia tan grande como ese narcolaboratorio que hoy ya no existe gracias al estado de Chihuahua. No gracias al gobierno federal, no gracias a la presidenta, pero sí gracias a Maru Campos, que sigue avanzando, luchando y creando en pro de México, de Chihuahua y de la seguridad estatal y nacional. Los hechos son más que claros. El gobierno local mantiene una lucha clara en pro de su ciudadanía, en pro del pueblo, y eso sí es velar por el pueblo. Los agentes estadounidenses de los que tanto se queja el gobierno federal no participaron. Fueron puro elemento, puro orgullo mexicano. Y no podemos desacreditar eso. No podemos desacreditar la valentía, el coraje y la fuerza de los que salieron a luchar contra el narcotráfico y ganaron. Y esto debería ser un hito nacional. Y hasta entonces seguiremos repitiendo que estos logros deben mantenerse, deben lucharse y deben repetirse. Lo único que queda en evidencia es quién sí combate el crimen, quién lo protege, lo encubre y ensucia el avance en la lucha contra el narcotráfico. Pero como siempre, ustedes que opinan, esto es La Voz Incómoda y el día de hoy, en este último fragmento, nos encontramos contentos de decir: México, todavía nos queda esperanza. Abrazos, Chihuahua. Los quiero mucho, mi gente hermosa. Nos vemos en el capítulo de mañana.